de casi todo. Es la que nos ayude a hacer que a tomar decisiones exactamente, el conocimiento muchísimo más racional. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las drogas? Porque estábamos hablando de drogas, ¿verdad? Ok. Lo que pasa con las drogas es que yo ya tenía dañada esta parte, estaba cableada diferente. Y entonces yo además de todo le vendí drogas, y entonces dañé esta parte donde me ayuda a tomar decisiones. Esta es la parte posterior, después de que ya me, después de que ya me drogué, eso es lo que crea la clima. Y es lo que no me permite hacer un contrapeso con la parte emocional que ya tengo dañada. Si yo nada más tuviera esta parte cableada diferente, ¿qué es lo que pasaría? Conforme voy madurando, si mi mami me da chance, porque luego mi mamá lo que quiere es hacerme de comer y resolverme y traerme y hacerme un minuto. ¿Verdad? Y bueno, pero les cuento que hay algunas mamás en algunos lugares remotos que lo único que necesitan es que su pequeña cría no sufra. Entonces no lo dejan desarrollar por esta parte. No lo dejan madurar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se ría, solamente le pasa a gente rara, muy rara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo además de todo lo estoy drogando ese cerebro, cuando yo estoy lastimando esta parte frontal, no puedo tomar decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque primero soy adolescente y es normalmente cuando empiezo a consumir. Y si además de esta parte dañada, no dejo que se madure esta parte, porque estoy drogándome, pues es un círculo irregular. Y en todo demás lo siento alterado, y además de todo no tengo mi capacidad racional para decir, no, Juanito el de la moto no es un buen prospecto, ¿no? Juanito, el que se droga, ya anda en la moto, no tiene trabajo, dejó la escuela, no tiene a dónde llevarme, pero ay, es tan lindo, tan guapo, ay, tan, y además de todo, ay, es bien lindo, ¿no? Dijeron que sí, ¿verdad? ¿Sí conocen así? No me tiene que gustar cuando tengo 14 y no alcanzo a pensar. Cuando tengo 20 ya no, se supone que ya maduré. Se supone, ¿verdad? Hay algunos que no, pero se supone que no madurando. Esta parte de aquí es la que las drogas no dejan que haya una evolución y una maduración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este cortocircuito, esta forma distinta de ver la vida, sigue lastimando al individuo. ¿Más o menos? Ok. Gracias. Ahorita ya me dio pena ponerlo ahí parado. Ahorita lo volvemos a parar, porque se siente 5 minutos. ¿Qué es lo que hace esta parte que yo decía que es la parte dañada de nacimiento? Revierte puede ser de nacimiento. ¿Qué es? Pero te va a salir una nueva piel. Y ya te va a salir una piel. Eso es lo que sabe la mamá de que me dice. Pero sí me lo vas a comprar, ¿no? No me lo vas a dejar como los otros niños, ¿verdad? No, no se los va a dejar como los otros. Vamos a hacerlo mejor con el niño que tienen, no con otro niño.
Ah, pero si yo me lo quiero devolver, no quiero que me lo cambien por otro. No, ya demasiado tarde. Si no lo cambiaron cuando tenía menos de 6 meses, ya no hay cambios ni devoluciones, ¿ok? Porque además todos lo quieren, pero lo quieren además todo que lo quieran igual. Se puede. Entonces, ¿qué es lo que significa tener este daño de trastorno de déficit de atención, trastorno del espectro autista, bipolaridad? ¿Qué significa? Porque les estoy diciendo que tiene que ver con las emociones. ¿Quiénes aquí tienen trastorno de déficit de atención, chicos? Ah, se levanten bien la mano. ¿No? ¿Qué significa? Sí, sí, pero claro, así sigue eso. Pero eso puede ser funcional. ¿Qué es lo que significa? Significa que tienen diversos problemas para responder a la parte social, a la parte emocional. Y pues cuando la parte emocional sube, toda la parte racional como que se amensa. Las neuronas de la parte racional son como adolescentes enamorados. ¿Alguna vez alguien ha visto un adolescente enamorado que le habla así? Así son, así, exacto, a ver cómo son sus neuronas así. ¿Qué pasó? Están identificando. ¿Así? Espero ahí estuviendo. En la proyección total. Sí, me imaginé. Chalecos voladores salieron. Ok. ¿Sí me explicó lo que voy? ¿Qué es lo que pasa? Mi parte, con una persona que tiene déficit de atención o que tiene trastorno del espectro autista, que son los que normalmente se detectan en la infancia, ¿cuándo puedo detectar déficit de atención o cuándo puedo detectar trastorno del espectro autista en un niño? Entre 3 y 4 años. Sí, pero es que el niño tiene 20. ¿Qué hacemos, no? Eso tiene que ver, pero tiene que ver también con el tipo de déficit de atención, pero ¿qué significa? Porque el trastorno de déficit de atención tiene muy poco que ver con la atención y mucho más que ver con la autogestión emocional. Son niños que se enojan. Y uno los ve y dice, no, bueno, o sea, se está acabando el mundo, ¿no? Se te ponen rojos, así como ¿no? Oye, pero nada más te quité esto, o sea, tranquilo, no lo voy a romper, no se lo voy a meter, nada más que ya son las 7 de la noche y tienes que ir a dormir, ¿no? Entonces, tienen muy poca capacidad de autogestionarse emocionalmente, tienen muy poca capacidad de poder priorizar, de poder planear, de poder anticipar. Hay un examen en Estados Unidos que se hizo hace como 30 y no más. Uy, ya me sentí muy bien. Bueno, pero ¿se acuerdan de mí? Hace mucho tiempo. Y entonces se llama el test del malvavisco. Y el test del malvavisco es que traen a dos niños, traen un niño, lo sientan en el consultorio de la psicóloga y le dicen, ¿cuál es tu chocolate favorito? Tu dulce favorito. Hershey. Un Hershey. Y entonces ponemos un Hershey y te decimos, este Hershey va a estar aquí, pero va a tener que salir. Cuando esta manecilla llegue acá, son 15 minutos, ¿no? Cuando yo regrese, si no te has comido el Hershey, te voy a dar 2 Hershey's, pero si ya te lo comiste, yo no te puedo dar ninguno. Ojo, ¿sí? ¿Qué es mejor, un chocolate o 2 chocolates? ¿Qué es mejor, unos patines o 2 patines? 3 patines. Yo iba a preguntar qué es mejor, un marido o 2 maridos. Pero lo de los patines es mejor. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Hay niños, especialmente los que tienen déficit de atención, a los que los dejan en menos de un minuto, apenas acabas de salir y se está comiendo el chocolate. Tiene una incapacidad para esperar, para planear y para priorizar. ¿Qué es prioritario? ¿Comerme el chocolate o esperar? El problema que se detectó con estos niños es que con esa deficiencia, si no se les trata, tienen muy poca capacidad funcional, porque no pueden leer más que lo inmediato. ¿Sí? ¿En qué está basada la vida de la mayoría de los que estamos aquí? En esperar, en demorar. Si yo a un niño de 6 años le digo, hijo, le vas a entrar a la primaria y son 6 años de primaria, luego 3 de secundaria, y luego 3 de prepa, y luego son 5 de carrera si quieres, y luego ya si quieres hacer otra especialidad, todo para conseguir un trabajo mediocre y que trabajes toda tu vida y luego te puedas retirar cuando ya no tengas nada que hacer, ¿qué me va a decir? No, déjalo estudio, pues si te ofrecen algo para aventarme, ¿no?
Nosotros estamos a través de las gratificaciones a largo plazo. ¿Sí? O sea, estudias, ahorras, ¿no? Trabajas todo el año, te vas de vacaciones. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿No? Mejor nos vamos de vacaciones ahorita, ¿va? Y pasado mañana no comemos. Esta parte es la parte de gratificaciones a largo plazo que el que tiene trastorno de déficit de atención no ve. Que el adicto no ve. Ay, mi novia está bien, oye, sí, pero te mató, pero te puso el cuerno, pero no te pela, pero está linda. Y ahí lo ven, detrás de la chica, o del chico. Digo aquí porque tenemos puros chicos, ¿verdad? Esta parte en donde no alcanzo a priorizar, a tener una estructura, es por eso que los chicos necesitan una estructura prestada. Ahí entran las instituciones. ¿Sí? Por eso les prestamos la estructura. Porque en casa no se pudo hacer. Te levantas, te bañas, desayunas y te vas a la escuela. Oye, ya te... Ay, tiene que desayunar. Oye, te bañas. Me tiene que bañar. Y de pronto lo ves que se va a la escuela y trae la pijama. ¿No? Y bueno, pero ¿cómo se puede? La parte de la estructura le cuesta mucho trabajo. Entonces necesitamos organizar esa estructura para que puedan ser funcionales. Ay, bueno, ¿por qué no pasa si no se baña? El problema es cómo van abriendo estructuras en su cabeza y no las cierran. De las cosas importantes que tenemos que hacer es que abran una actividad y la cierren. Si no abrimos una actividad y la cerramos, de pronto se van a dar cuenta que tienen en su cuarto o en su espacio o donde estén 15 cosas que están haciendo, pero no terminan ninguna. ¿No? Nada, no es personal contra nadie, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es que me voy a comer un sándwich, pero entonces saqué la mantequilla, pero me acordé que tengo que limpiar el patio, pero entonces fui a guardar no sé qué, y entonces el punto así, intenté hacer 15 cosas, estoy muy cansado, ¿sí? Pero no terminé ninguna, no tengo ningún resultado. ¿Quién dijo si soy? Yo. ¿Sí? ¿Verdad? Muchas de las veces la parte funcional viene a través de las rutinas que nos imponen. Pues si yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que llevar a los hijos a la escuela, pues aunque a lo mejor se me olvida alguno de los niños en la casa y nada más llevé a 2 en lugar de a 3, ¿no? Pero tengo una rutina programada y eso va a salvar la parte funcional de mi vida, ¿vale? Hay chicos que no pueden hacer eso, sobre todo los que llegan a corta edad. ¿Por qué? Le había dicho, sobre todo porque a la hora que empiecen a madurar, como les cuesta tanto trabajo, ay, mejor se drogan. ¿Qué flojera eso de vivir, oye? ¿No? ¿Más o menos? ¿O no? En vez de enfrentar la vida que les va a costar más trabajo, a los demás hacen berrinche y entonces ya no van. Y lo tenemos a la mamá. Ay, sí, pobrecito, a mi niño le cuesta mucho trabajo, entonces mejor no. Mejor yo se lo facilito. Yo hago tu examen de matemáticas, yo te sobro 7 por 5. ¿Sí? ¿Más o menos? Todo se lo olvida. No se me olvida, entonces aquí estoy yo para recordarle, ¿no? Como si yo pudiera, y esa es la parte terrible, como si yo pudiera estar siempre con esa persona. Es que yo la uso, es su mamá, o su papá, o su hermana, o su hermano. ¿Sí? Yo quiero que pueda hacer las cosas. Pero porque yo quiera que pueda hacer las cosas, no quiere decir que a mi hijo le va a salir una pierna nueva. ¿Sí? No quiere decir que a mi hijo con síndrome de Down va a ser normal. Eso no va a suceder. Estoy segura. ¿Alguien tiene algún niño con discapacidad? ¿Ah? Cuando alguien tiene un hijo con discapacidad, todos los días de su vida preguntan cómo sería la vida de ese niño sin esa discapacidad física. Hasta que aceptan que ese niño solamente puede ser así por su discapacidad física. Y esa es una de las cosas importantes. Estos 5 trastornos que les estoy diciendo son una discapacidad mental. No es una fase, no es una etapa, no son los malos amigos, porque ese es buenísimo. Mi hijo era buenísimo hasta que se juntó con Juanito. Juanito es esa mala influencia que lo hizo drogadicto. No.
¿no? ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Quién mamás utilizó ese argumento? Es que tuvo malas compañías, ¿no? Que mamás tan sanas tenemos. ¿No? Entonces, a ver, ya está acá, le decimos, no, sí, ¿te acuerdas cómo le decía? ¿Te acuerdas cómo le decía que no me juntara con fulanito que era mala compañía? Esta parte, ¿sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con por qué alguien que está discapacitado mental se va a juntar con otros discapacitados mentales. Porque me va a costar trabajo encajar con los demás. ¿Sí o no? Sí. Entonces, normalmente los círculos de los chicos se van haciendo muy parecidos. Entonces, cuando llega tu hijo, te digo, pero es que todos beben en la escuela. No, no es cierto. Todos los que te llevas se drogan. Todos los con los que te llevas, ¿no? Consumen. Pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que yo alcanzo a ver, la gente que se parece a mí, la otra gente la empiezo a descartar. ¿Más o menos? Sí. No sé, dígame, cuéntenme. Digo, yo no me regreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un chico que tiene una discapacidad mental? Ojo, chicos, no es para que lo digan, ay, es que soy discapacitado mental. ¿No? Y aprovechen que sí, Sí, claro, no es parte. ¿Ok? Lo van a hacer con más trabajo, pero lo pueden hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que sí, para qué sí tienen discapacidad? Y tiene que ver justo con lo que estoy diciendo, con organizarse. Este tipo de chicos siempre van a necesitar una cuidadora o un cuidador primario. Dígamelo. Es lo mismo discapacidad que incapacidad. Exacto, discapacidad, no incapacidad, efectivamente, ¿sí? Entonces, siempre van a necesitar un cuidador primario, ¿sí? Chicos, escojan bien a sus cuidadores primarios. Luego escogen cada cucaracha, que Dios mío. Para seguro, siempre escogen alguno y dicen, ay, Dios mío, ¿no? Tiene que haber este balance entre decir qué es lo que yo no puedo hacer y qué es lo que sí. Es que yo no sé cocinar. Pues me consigo un marido que sí cocine, ¿no? Si no nos vamos a morir de hambre los dos. Más o menos es igual. Tengo que darme cuenta que la parte, y es una parte de aceptación, que la estructura me cuesta trabajo, que la parte de líneas y reglamentos me cuesta trabajo, entonces tengo que pedir ayuda. ¿Vale? Ay, pues es que me dijeron que pidiera ayuda, entonces no puedo trabajar. No, nadie dijo que no podían trabajar, nadie dijo que no podían hacer las cosas, simple y sencillamente que tienen que tener esta supervisión para ustedes mismos. Y a veces la supervisión es el grupo, a veces la supervisión es el padrino, a veces la supervisión es una institución como CIDED, a veces la institución es un terapeuta, a veces la institución, digo, a veces la supervisión la tiene que ver con los padres o con las parejas, ¿no? Pero necesito entender dónde está mi discapacidad para poder atenderla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la institución? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personas que están conteniendo a su familiar. Y entonces la estructura es muchísimo más fácil. Entonces, ¿a qué hora se levantan? Pues a la hora que nos dicen que nos tenemos que levantar. Eso se llama estructura. Pero cuando llega mamá y le dicen, mi amor, precioso, mi vida, corazón, ¿ya te quieres levantar? No, mamá. ¿Sí? Mira, las mamás se ríen, ¿sí, verdad? Todas las días despertar les contestan igual, ¿o qué? Ay, sí, ya te ve echándole una compañera con hielos. No voy a decir. Esta parte en donde la parte de los lineamientos y de la estructura tiene que ser muy clara, es lo que nos va a ayudar. La mayoría de las mamás no, lo que están tratando de hacer es decirme, es que lo amo y por eso lo hago. Si lo quiero, lo tengo que dejar ser independiente. Todas aquellas cosas que yo haga por mi familiar van a ser las cosas que yo le estoy impidiendo que él aprenda. ¿Sí? Ay, es que no se sabe hacer unos huevos revueltos, pobrecito, yo se los voy a hacer. ¿Qué pasó? Todo va a tener que poner más complicado, entonces, que no sabe hacer pato.
Entonces, ¿no? Ahora que lo desplume, ¿me explico? O sea, esta parte tiene que ver con que todas las cosas que yo le resuelva a él no las va a poder hacer por sí mismo. Y lo estoy condenando a que entre más inútil lo vuelva, menos capacidad va a tener de regresarle su discapacidad mental. ¿Qué pasa si yo a mi hijo que no tiene una pierna, lo dejo en casa y le digo, no, cariño, te traigo en silla de ruedas? ¿Qué le va a pasar a la otra pierna? Es lo mismo que estamos haciendo. Cada vez que ustedes hacen algo por su familiar y no lo dejan intentarlo, están haciendo que su otra parte del cerebro se atrofie, que su otra pierna se atrofie. Ay, me tengo corazón de pollo, es que no le puedo decir. ¿Quién dijo eso alguna vez? ¿Quién ha dicho esas cosas alguna vez? Mira, a ver, ya. ¿Qué es lo que hago con mi corazón de pollo? Lo que estoy haciendo es que estoy dañando a mi familiar, al que yo digo que amo muchísimo. Porque estoy anteponiendo mi emoción a su bienestar. Es que yo siento feo que te diga que no, pobrecito. Entonces, al final, esta parte muy codependiente, es que ahorita vamos a hablar de la parte codependiente, pero esta parte muy codependiente significa que yo no puedo verlo sufrir, que yo lo tengo que controlar, y entonces que yo me antepongo a mí, a las necesidades de él. Él necesita ser independiente, él necesita aprender a hacer las cosas por su cuenta, él necesita, ¿sí? Hay cosas que no puede hacer, va a haber cosas que no puede hacer. Y es ahí en donde los profesionales entran, o entramos, para poder decirles que sí, que no. ¿Tiene dos manos? Sí puede caminar de aquí a la tienda. No puede manejar dinero. Sí puede hacerse de comer. No puede planear el menú. ¿Sí? Alguien se acordó de algo. Estas cosas son, no, ¿por qué? Pues porque a mí se me ocurrió que pues vamos a hacer uno exactamente mole, ¿no? Buenísimo. A la cerveza. Bueno, por mole, pero se le olvidó el desayuno y la cena, entonces nada más compró el mole y el pollo. Entonces se le olvidó los frijoles, se le olvidó las tortillas. No, salud, no va a haber desayuno, porque él solamente pensó en lo más urgente y en lo que más le importaba y en lo que más se le antojaba, que era el mole con pollo que vamos a comer. No va a haber mole con pollo, ¿va? Fue el jueves. Ah, ok, hasta el jueves. ¿Sí? No fue. Ah, fue el jueves, sí, yo me acuerdo. ¿Sí me explico? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Anteponiéndome yo al, porque yo le quiero resolver. La que no se quiere sentir desplazada soy yo como papá. ¿Y qué tal si no me necesitan? ¿Y qué tal si ya es independiente? ¿Y qué tal si te va con la otra horrible mujer esa que le hace ojitos y no con su mamá que sabe lo que de verdad necesita? Ok, parece que... ¿Qué es lo que pasa? Él va a tener, él o ella van a tener que ver si este cuidador primario es suficiente para él o no. Si necesitan cuidadores primarios, ¿cómo los van a buscar? También depende de la estructura que tengan. Porque además todos los cuidadores tienen que entenderlo los chicos, ¿por qué? Porque a veces los cuidadores primarios se van. Y a veces no me quieren. Ay, pero es que me conseguí una novia que me quiere, que me aguanta, que ya me casé con ella y además de todo me soporta. Y si se muere, o sea, no porque no quieran. ¿Qué pasa si se muere? Yo tengo que saber que mi deficiencia de estructura, si esta persona no me la puede dar, la tengo que buscar en otro lado. Y seguir viviendo de una manera correcta. Así que tristeza, sí, pero necesito regresar a que me apoyen en diversas áreas porque a mí me cuesta trabajo. Más o menos, voy o me regreso. Preguntas hasta aquí. Dígamelo. Ese cortocircuito entre el cerebro límbico y la corteza, ¿se puede descomponer a posteriori? No.
Eso es al nacer. Así nacieron. Esto es, así nacieron, y eso es justo lo que quiero decir cuando alguien dice, no son culpables, pero sí son responsables de esto. Así nacieron, el trastorno de déficit de atención, el trastorno de espectro autista, la bipolaridad, la adicción y la esquizofrenia, ya vienen, el carrero ya está. Ah, bueno, además de todo me eché drogas, entonces, pues, además de tener uno, tengo dos, o sea, ya le pega aquí. Pasa mucho de los chicos que empiezan con delirios, ¿sí? Tenían trastorno de déficit de atención, se drogaron, se empezaron a delirar. Entonces, no solamente dañaron más esta parte, sino además de todo dañaron más esta parte. Y entonces les cuesta trabajo que esta parte, que esa es la parte que sí podemos recuperar si los chicos se dejan de drogar. Esta es la parte que sí tiene posibilidades de reestructurar de la parte frontal. Eso sí la pueden reestructurar poco a poco. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar limpios para que esto se reestructure lo más que se pueda? Exactamente, 5 años. Ah, ya estuve limpio 3 meses. Sí, no, bueno, apenas el elemento. Que me den chance de consumir algo, si ya fueron 6 meses, si adentro, corro. Sí, ya. Los 5 años necesito de sobriedad completa para saber que esto mejore lo más que se pueda. Después de 5 años ya ni para adelante ni para atrás. Dígame. Entonces las cosas no estamos dañadas de los cambios. O sea, no me da la codependencia. La codependencia. A ver, algo va. Codependencia. También es una variabilidad genética, también de esta parte. Nada más que en vez de que sea la parte hipersensible, es la parte hipertolerante. Está hasta acá abajo. ¿Sale? La parte es más profundo. Sin embargo, ahí te va. Yo siempre utilizo este ejemplo, pero yo creo que aquí todo el mundo es muy joven. Alguien estaba en el temblor de Erika, pero perdón. De lo que dices ahorita, 5 años se está reflejando completamente sobre ¿afectan algo, tiene algo que ver con los medicamentos psiquiátricos? Los medicamentos psiquiátricos estamos tratando de que les ayuden, no que los perjudiquen. Okay. Pero sí, la idea, los medicamentos psiquiátricos también tienen un efecto ahí. La idea es que sea lo menos dañino posible, y por eso se escogen ciertos medicamentos psiquiátricos para ciertas enfermedades. Perdón, y otra pregunta. ¿El trastorno límite de la personalidad también está dentro de los trastornos? No, el trastorno limítrofe de la personalidad es de adquisición y tiene que ver con la formación de la personalidad que se forma de los 0 a los 7 años. Entonces, ahí están los trastornos de la personalidad. Esos sí son de adquisición. Regalos, exacto, regalos que nos dieron nuestros progenitores en nuestra infancia, ¿no? Hipertolerancia límbica. La hipertolerancia límbica tiene dos temas. Uno, todos tenemos la capacidad de adaptabilidad. ¿Quién de aquí estuvo en el temblor del 85 en México? Ok. ¿Alguien de ustedes estuvo en México? Ok. Los que estuvimos en México se van a acordar. Cuando nosotros fuimos al lugar cero, cuando fuimos a ayudar, lo que nos sentimos y acercamos, el olor, ¿quién se acuerda del olor? Nadie, nunca en la vida. Es horrible, es un olor a muerte, desesperación, impresionante. Para los que estuvimos ahí, todavía se nos llenan los ojos de lágrimas, porque es espantoso. Sin embargo, a las 2 horas de estar ahí, ya no lo sentíamos. Ya nos habíamos adaptado a una condición en donde no tendríamos por qué adaptarnos. ¿Sí? ¿Quién de las mamás ha tenido niños, los bebés? Cuando el bebé chiquito de 3 meses se te enferma, no es suficiente con que el condenado es con que trague cada 3 horas y le tengas que cambiar el pañal y tal. Todavía el condenado es con que se enferme, te está checando la temperatura y estás angustiado. Y entonces tienes 48 horas sin dormir. Pero parece que no estás cansado. Eso se llama sistema de adaptabilidad. El problema con el sistema de adaptabilidad es que si hoy los que estuvimos en el 85 llegamos a sentirlo, no vamos a estar acostumbrados, vamos a volver a sentir lo mismo que sentíamos en aquel entonces. Esperemos que nunca nos pase, pero bueno. Esta sensación se regresa porque es una capacidad.
La gente codependiente se queda ahí. Y se sienta ahí, se siente espera, porque está bien adaptada. Y entonces me pego, ay, qué lindo. Lo que pasa es que es este marido que me pega, pero me pega porque me quiere, ¿no? Es que yo tengo la culpa, no tenía la cena lista, ¿no? Me porté mal, ¿sí? Yo empiezo a justificar estar en ese espacio de violencia. Sí, y violencia es que el niño se vaya y se droga y tú estás a las 3 de la mañana esperando. ¿Dónde está este condenado escuincle? Y ya se fue y no llega. ¿Y a dónde quiere buscar? ¿No? No se rían, de verdad que sus mamás se preocupan o no. Mamá, que se preocupan, se desaparecen. Y llegó, ya no, ya son las 4 de la mañana y digo, ya llegaron. Me adapto a la situación que no debería de adaptarme. Eso es hipertolerancia. La parte de la reacción tiene que ver igual de violenta que la reacción del otro. Y ahí es en donde se cierra el triángulo de la codependencia. ¿Más o menos o no? No, perfecto. ¿Sí? Entonces, sí hay una parte de predisposición, sí. Siempre, porque además de todo, la variabilidad genética de la codependencia, que normalmente ocurre en mujeres, tiene como fundamento el poder proveer que la especie siga estando. La variabilidad genética del TDA o del trastorno de déficit de atención o de la adicción tiene que ver con que la familia sigue existiendo. O sea, hay una función, o sea, no nacieron aquí por ser dañados. Bueno, un poquito. Simple y sencillamente porque al pasar de los años ya no se necesitan esas funciones, pero sí se necesitaban en algún momento. ¿Vale? Pues ahora sigue habiendo la misma variabilidad, nada más que ya no tienen un porqué. ¿Por qué? Porque tú juntas a 40 niños, ¿no? ¿Cómo sabemos que un niño va a desarrollar adicción? Los llevas a los 2 salones de la escuela, que son 40, y los llevas al zoológico, vamos al zoológico, regresamos del zoológico, y todos los niños te dicen, ¿cómo te fue? Muy bien, y vamos al changuito y al tigre, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y hay 2 condenados a su mujer que le dicen, y el tigre casi nos come, y entonces, no, y dice, pero ¿qué zoológico fue este niño? O sea, ni idea, ¿no? Sí, sí, ese es el que es muy probable que vaya a. ¿Por qué? Porque la emoción es mucho y no puede autogestionar, no puede limitarse. ¿Sí? Sobre todo cuando son muy chiquitos, 3, 4, 5, ¿no? Pues llegan, te cuentan unas aventuras fantásticas que dices, ¿dónde fue este niño? Yo iba comiendo al zoológico, ¿no? ¿Qué se estaba comiendo yo? Esta parte, este niño lo que va a hacer es que como siente eso, va a evitar que el resto haga estas cosas, pero él va y las va a hacer. Entonces él va y, ¿no? Y se va a caer, y cuando todos los demás ven que se cayó del TDA, ¿no? Y que se rompió una pata, dicen, no, pues no hay que acercarse ahí, ¿no? Pues, esa es su función, ¿no? Hacerla de conejillo y saber si sí se muere o no se muere, para que los demás vean si sí se murió o no se murió y si puedan continuar. A diferencia de la codependiente que tiene que ver con resistencia. Entonces la que va a aguantar y aguantar, la sequía, la ta, y ahí va a seguir. Entonces nosotros ya demandamos, ¿no? Entonces, porque el primero después tiene que salir otro para el valiente, para ver si sí en otra ocasión. La codependiente va a repetir todo el tiempo. Desgraciadamente, acá, eso funcionaba muy bien hace como 2000 años. Ahora ya no funciona, ¿sí? Entonces ahora lo tenemos que desmontar. ¿Para qué? Para que no nos dañemos. ¿Por qué? Porque normalmente el binomio es un hijo adicto o una pareja adicta o una pareja codependiente. Y entonces, él está persiguiendo las drogas y yo lo estoy persiguiendo a él, ¿no? Yo les digo que las codependientes son como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Salieron a perseguir al conejo, el conejo ni las estaba pelando, ¿no? El conejo andaba viendo su reloj que llegaba tarde, no sé qué. Y la hija va, se mete drogas, se cae, los bebés, tiene todo, casi la mata, le corta la cabeza, va con unos personajes horribles. ¿Y el conejo? ¿Ustedes vieron al conejo después del principio de la película? Por supuesto que no. El conejo en su rollo, se fue a trabajar, llegó a su cita tarde, le dijo adiós a su señora, yo qué sé. Y la otra andaba persiguiendo.
Con la canasta no me da agarrando responsabilidades que no son ustedes. Tienes una responsabilidad que no quiero yo, mamá, porque por si bien, ¿sí? Así son los papeles. Más o menos. Si yo le voy a avisar a la gente que no fuiste a trabajar. Yo sé que te sientes malito. O sea, en vez de que dejarlo que lo afronte, yo agarro la responsabilidad. Ah, no, amor, yo voy con el pediatra para decirle que, mamá, yo tengo 30 años, no importa, voy con el pediatra para que no trabajamos, ¿sí? Es la que tenemos que empezar a desmontar. ¿Más o menos? Preguntas hasta aquí. Ya les quedó súper claro. Ya, Hay una ya. pregunta en el chat. Adelante. ¿Cómo se puede ayudar para superar el síndrome de abstención al dejar de consumir analgésico opioide tramadol? Entiendo que el afectado ya no desea tomar analgésicos. Es de manejo hospitalario. O sea, los opioides tienen una duración de abstinencia de más o menos 90 días y el dolor normalmente es muy fuerte. Entonces, tiene que ir con un especialista para que manejemos el dolor real y el dolor psicológico. ¿Por qué estoy diciendo real y psicológico? Porque el opioide lo que hace es que como que adormece el nervio. Entonces, cuando me lo quitan, pues el nervio va a seguir pasando como si fuera dolor, ¿no? Es como cuando le cortan a uno un brazo, sigue sintiendo el brazo, aunque ya no esté. No lo veo, pero lo sigo sintiendo porque el nervio sigue mandando señales. Entonces es importante el manejo, sobre todo del tipo de opioides, manejo con medicamentos con un especialista. Sí, si digamos hay un acompañamiento primario, en un independiente, en un TDA, todo esto que nos dices, ¿cuál sería la red de apoyo que debería o podría tener la dependencia emocional? El chico que ustedes... ¿Cuál sería su red de apoyo? ¿Cuál sería el... Grupos y terapia. O sea, ¿por qué? Porque necesitan empezar a darse cuenta hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque si no, justo la tolerancia del cuidador primario, lo que va a suceder es que se va a desgastar. ¿Cómo se nota? Porque ahorita vemos discapacitados mentales, entonces todos caminan, todos comen, todos se van, bueno, a veces se van, a veces no, pero bueno. Todos pueden hacer cosas, ¿sí o no, chicos? Bueno, no es lo mismo que tener un chiquito con una discapacidad física, ¿sí? Al que hay que levantar, bañar, alimentar, porque no se puede alimentar solo, y que a lo mejor no va a ceder. Todas las mamás somos muy felices alimentando a nuestro bebé cuando tiene 2 años. Cuando tiene 27, ya no es divertido, ¿sí? Y es cansado. Entonces, hay mamás que sí tienen este tema, ¿sí? Y entonces es desgastante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a un grupo de apoyo para poder vaciar emocionalmente y aprender también qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Yo puedo con todo, con los papás, los hermanos, los hijos, los abuelos, la vecina y la prima. Todos los puedo ayudar yo. Hasta que yo voy a acabar quemado. Hasta que yo me voy a lastimar. Hasta que yo ya no tengo vida, porque eso le pasará a la familia codependiente. Deja de tener vida para vivir la vida del otro. ¿Ah? Se desapareció. Toda mi vida está en pausa para buscar al bebé hermoso, ¿no? Tan lindo, que se perdió por 3 días, por 3 meses, o por 6, ¿no? Esa parte en donde yo lo estoy buscando, en donde yo pongo toda mi vida en pausa, esa es la parte codependiente que no tiene que seguir pasando. Eso no quiere decir que me alegra que no pueda desaparecer, o que se esté drogando, o no, pero también tengo que esperar a ver qué es lo que el otro quiere. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Las mentadas hasta dentro de 10 minutos y falta como para acabar. ¿No? O explico muy bien o no había entendido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con los chicos que tienen TEA o trastorno del espectro autista, que se parece mucho al trastorno de déficit de atención porque tiene que ver con la capacidad, esta parte que tenemos aquí, que les marqué aquí,
tiene una comunicación con la corteza cerebral, con la parte racional. ¿Y qué comunica? La parte social, la parte emocional. Mis relaciones con los demás, con las demás personas, tienen que ver con una función básicamente emocional. ¿Más o menos? O los autistas. Los dos, trastornos del espectro autista tiene que ver con que no comprenden cuáles son las señales que el otro está mandando. Entonces alguien le puede decir, hola, ¿cómo estás? Y a él le suena igual que hola, ¿cómo estás? No, no hay una diferencia, es totalmente lógico y básico. Entonces, tener una respuesta a eso, que es el trastorno del espectro autista, tener una respuesta a eso es muy complicado. Los niños, bueno, la gente con trastorno del espectro autista tiene que ver con que sus sentidos están elevados y su emocionalidad también, pero además de todo con que no alcanzan a leer lo que los otros están haciendo en cuanto a emociones. Entonces, no quiere decir que sea, la mayor parte de la gente asocia esta parte como tipo Rayman, ¿no? ¿no? Que los niños autistas son los que hacen así, ya. No, hay niños autistas con mucha funcionalidad, que crecen, van a la escuela, se convierten en científicos. Sí, es muy loco, ¿no? Pero bueno, esta parte, porque tiene que ver con este pensamiento total y absolutamente abstracto, ¿sí? En donde cuando la emocionalidad rebasa, el razonamiento baja, porque no alcanzan a leer lo que está pasando del otro lado. Entonces, solamente la parte lógica ayuda. Ejemplo, mi hijo el grande tiene trastorno del espectro autista y está casado, tiene 2 hijos. Pero él se dedica a las computadoras porque la gente, ¿no? Entonces le cuesta, eso no quiere decir que no sea funcional. ¿Qué es lo que pasa? Pues su señor le cae bien, hasta que lo aturde un poco, y entonces se va, y se encierra. Y la señora lo entiende y lo deja que se aturde. ¿Sí? Ahí es en donde empieza el equilibrio. Eso no quiere decir que mi hijo entienda la mayor parte de las respuestas emocionales de la gente, que te queda bien entendido. ¿Otra vez? ¿Qué estás como? No entiendo. O sea, toda la gama emocional le cuesta muchísimo trabajo. Esos son los trastornos del espectro autista. Y entonces, cuando tú le pides a él que tenga una respuesta congruente a lo que estás diciendo, es terrible. Mi cuñado también tiene TEA. Y entonces, en mi casa, las neurodivergencias son así como floridas. Ya voy. Alguien menciona que se puede repetir lo último que mencionó de la comunicación con la parte racional. Cuando sube la emoción, es como si mi cerebro se llenara de muchos globos y fiesta, y entonces toda la parte racional baja y entonces no puedo pensar, ¿sí? Es por eso que las mamás no podemos regañar a un hijo cuando está ganando el campeonato de fútbol, pero somos expertas. El condenado escuincle está ganando el campeonato de fútbol y tú, ya ves, si te esfuerzas, puedes lograr todo lo que te propone, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es momento vocable, es momento que explote la emoción, probablemente en 2 o 3 días que baje la emoción, ya lo puedes funcionar. También las mamás somos porque te llega la niña que se acaba de terminar con el novio, ya ves, te dije que era bueno para nada, pero no me hiciste caso, es el polvo, no sé por qué, y ahí va. Y la otra es el llanto. No es el momento de enseñarle que era un bueno para nada. Primero, me imagino que lo va a saber por su cuenta, solita se va a dar cuenta. Pero si quieres reforzárselo, tienes que esperar a que baje la emoción para que pueda pensar. Si no, no pueden pensar. ¿Más o menos? ¿Dónde me había quedado? Trastorno del espectro autista. No puede, mi cuñado también tiene trastorno del espectro autista. Y entonces, no es jovencito, ¿no? Y él jura que todas las mujeres que son amables con él, ya casi tienen el motel aparte, ¿no? Entonces tú le decir a mi cuñado, oye, ¿cómo estás? Qué gusto te da verte, porque se hace para atrás y te dice, estoy bien. ¿Qué? Gracias, ¿no? Pero es como muy evidente, a mí me da mucha ternura, ¿no? Porque yo salía con su hermano, por ejemplo, y me decía, pero estoy bien. Yo sí, nada más quiero ser amable, tranquilo, no te preocupes. Juro que ya perdí el hotel, pero no es para ti. ¿Sí? Es porque no comprenden cuál es la lectura facial, la lectura emocional, ¿no? Yo no voy a poder hacer nada si, ¿te llamas?
Si Mariana se pone a llorar ahorita y no, y sacamos, ¿no? Pero sí alcanzo a leer que algo le está pasando, entonces a lo mejor mi tío no tiene éxito muy bueno, ¿no? Alcanzo a leer lo que está pasando. Un niño con espectro autista se le va a quedar menos. Sí, se va a alejar porque no sabe qué le pasa. Es como complicado que Mariana esté llorando. Esa parte tiene que ver con nuestras cosas. Hay niveles. No todos los niños se pegan en la cabeza, no todos, ¿no? Hay algunos que sí, hay otros que no. La mayor parte de los que están aquí van a poder funcionar, entonces quiere decir que el nivel es más bajo, ¿sí? Lo mismo pasa con los, bueno, los del TDA de aquí son bastante fulgurantes aquí algunos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el trastorno del TDA? Que de nuevo digo, no tiene muy poco que ver con la atención. Desgraciadamente, nada más hay una forma de etiquetarlos que tiene que ver con este nombre que le pusieron al trastorno de déficit de atención. Pero tiene que ver con la pobre gestión emocional. Ahí es en donde se cruza con el TDA con el TDA, trastorno de espectro cruza con el TDA. Poca gestión emocional. Tú ves a un niño con TEA, tú ves a un niño con TDA, y lo que ves es un niño que no se puede regular. ¿Sí? Entonces enoja y se le va al otro a los golpes, pero así, ¿no? Porque no puede aprender. Y conforme eso va creciendo, va haciéndose más grande en otros tipos de emociones más complejas. Porque si las simples. Todos vieron la película de Disney de las ficciones, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdan que cuando los niños son niños, todos tienen una emoción, nada más las esferitas son de un solo color? Sí. Todos los niños tienen emociones de un solo color. Están tristes o están contentos. Las emociones empiezan a matizar con la adolescencia. Y entonces empiezas a sentir estas cosas nuevas, como que me gustas, pero no, pero sí, pero no. Cuando soy niño, te amo porque eres mi mejor amigo, después te odio porque no empezaste la pelota y después te vuelvo a amar, pero sí. Son intercambios, pero no es mezclada la emoción. Conforme voy haciéndome adulto, todo se empieza a hacer. Y eso empiezan las emociones mezcladas. Y esas emociones mezcladas empiezan a dar espacio a la nostalgia, a la inconformidad, al abandono, a todas estas cosas que siento. ¿Sí? Y ahí es cuando, si no puedo con las emociones primarias, que son como básicas, y no las puedo afrontar, cuando se me empiezan a ramificar y a complicar, y entonces además de todo tiene que ver con el amor, y cómo te demuestro amor, y si mi mamá me demuestra amor o no, o si mi papá, y cómo mi mamá trata a mi papá, es muy complicado. Y entonces todavía me cuesta más trabajo gestionarlo y limitarlo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ahora sí tenemos 2 minutos para entrar de madre. Ahí en el TDA que no hay. El TEA puede planear y le va muy bien con las rutinas y no pelea con las rutinas. Un niño con TEA, de hecho, lo que tú puedes hacer cuando tienes un niño chiquito con TEA, lo que tú haces son pictogramas, y entonces lo que haces es que el niño sabe pictogramas porque todavía no lee, ¿no? Lo que tiene que hacer primero, después, y no pelea con eso. En el momento en que él le cae, lo hace mecánicamente y rutinariamente, y eso le da paz. En el TDA, lo que pasa es que no lo tienen, y aunque se los den, se pelean con eso. Porque les cuesta mucho trabajo priorizar. ¿Sí? Tienen poca gestión emocional, pero toda la parte de planeación, de estructura, no está. Más o menos. Yo. De la inteligencia emocional se les puede enseñar o hay alguna manera de que lo afronten. Claro, por supuesto, los niños pero cuando nosotros tenemos niños chiquitos que pescamos cuando son chiquitos, pues evidentemente los metemos a terapia. ¿Cuál es la única terapia que funciona? Terapia conductual. Las demás no funcionan. Es que le voy a explicar a mi niño que tiene 5 años, ¿por qué no podemos ir a Disneylandia de vacaciones? Pues le puedo explicar 20 veces, el niño va a seguir haciendo berrinche porque es lo que quiere ir a ver a Mickey Mouse, ¿no? Por las princesas, dependiendo del niño. Tú das la explicación para tú estar satisfecho. Pero el niño me da exactamente igual. Le puedes explicar como tu parte terapéutica, pero lo único que va a funcionar es que de todas maneras no vamos a ir a Disneyland. Porque el niño puede hacer ver. Si yo en algún momento decido que, ay, fue tanto el berrinche que le voy a pedir prestado a mi mamá, a mi prima, y me voy a drogar, y entonces nos vamos a ir a Disneylandia, ya no hay terapia conductual.
Las terapias para todos estos trastornos son conductuales. Señora, si te tienen que levantar al niño a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, ay, pero es que estoy muy cansado, pero es que es a las 8 de la mañana. ¿Sí? Y por eso en casa las cosas se convierten en un martirio. Porque el martirio no es para ellos, es para ti que los importa mucho. Porque aquí a los chicos que los levantan a las 8 de la mañana, no les tienen mucha piedad ni remordimiento. A las 8 de la mañana te pagan, o a las 7, ¿verdad? Pero en casa mamá dice, ay, es que se va a enojar conmigo y me va a hacer caras feas. ¿Por qué lo voy a levantar? Es que no tiene nada que hacer, ¿no? Total, hoy es un día libre, entonces no tiene nada que hacer. Esa parte en donde empiezan a doblarse las partes conductuales es cuando el TDA, el trastorno de adicción, empieza a colapsar. ¿Más o menos? Sí. Es por eso que los límites rígidos y claros son muy importantes para las familias. Y es muy importante que las mamás los conozcan y los puedan llevar a cabo. Y por eso lo que está diciendo Memo de, necesitamos que vayan a grupo los que van a ser cuidadores primarios. Porque si no van a grupo, entonces van a doblar esos límites. Porque su paciente que aman, lo único que está buscando es hacerle las cosas más fáciles para él. ¿Cómo se sientan ustedes? No les importa. No importa. Porque cuando se están drogando, no están pensando en ustedes. Es como cuando mi marido me engaña, yo estoy segura que no está pensando en mí. Claro, le estoy poniendo el... No, no están pensando en mí. Igual con los chicos cuando se van a drogar. No se rían, se juro, un poco no. Porque cuando yo le ponía el cuerno, no está yo, no. ¿Verdad? Bueno, entonces es lo mismo, cuando los chicos están drogando, no están pensando en el daño que están haciendo. Desgraciada o desgraciadamente, los chicos que tienen trastorno de déficit de atención, que tienen adicción, que tienen trastorno bipolar, ¿no? Simple y sencillamente no pueden ver más allá de ellos mismos y que lo que ellos sienten, porque su emoción está tan alta que no piensan en nada más. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Y ya nos vamos, allá no hay nada. Y gracias a toda la gente que se conectó en Zoom. Por favor, volver a nombrar todos los trastornos de discapacidad mental. Trastorno de espectro autista, trastornos de déficit de atención, trastorno bipolar, trastorno de adicción y esquizofrenia. Todos los que se forman en el cuerpo simulado. Hay otro que... Esos trastornos que están así, yo tengo una de mi esposo ya la tengo con hija. La de afuera no, pero las posibilidades son bien altas. Trastornos esquizofrénico caído. No, el trastorno esquizofrénico es posterior y tiene que ver con que se afecta a la misma área. O sea, es la misma área que está afectada, pero es posterior en los demás. Alguien más hizo el tramadol, le preguntaba por lo de los medicamentos. El tramadol no fue recetado, no había dolor, fue una mala decisión para sentir tranquilidad de una persona de 65 años que tuvo COVID y le quedó el COVID. De todas maneras hay que retirarlo, y hay que retirarlo con algún tipo de medicamento para bajar la necesidad del tramador, porque de todas maneras no va a sentir dolor. Porque de todas maneras él va a... De esas tipo de enfermedades también hay niveles como el... Claro, claro. Hay porque gente... todas las personas podemos nacer con esas enfermedades, pero en grado, hay grado. Estos son trastornos. Estos trastornos, sí, hay gente que nace con un grado mayor y otro grado menor. Y también hay gente que nace con un grado mayor, pero la vida y las condiciones no te permiten, no, lo tienes que acotar. Yo puedo ser muy distraída, pero si tengo que comer, tengo que levantarme y ir a trabajar. Entonces, si estoy perdido en el espacio, pues tengo que levantarme y a lo mejor llego con el moño torcido o con la camiseta que no me tocaba, no importa, pero llego a... ¿Por qué? Porque entonces esta es la parte conductual. Eso se llama terapia conductual. ¿Sale? Tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que hacer. Ay, mami, es que no, yo no quiero hacer mi cama. Mi amor, tienes 25 años, ¿dónde se puede hacer tu cama y limpiar tu cuarto? Ay, es que me da flojera. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos la parte de la terapia conductual. ¿Por qué? Porque además todos se les ocurren 18 planes. Entonces, hoy me voy a quedar con fulanita, mañana no, pero entonces sí, pero entonces voy a hacer
Y además no tienen esta capacidad, ¿no? De envolver en la parte de manipulación, porque además todos hacen unos planes, uno dice, no, hombre, con un hilo de verdad es una fantasía espectacular. Y entonces, ¿cuál me va a dar trabajo? Y entonces voy a ganar no sé cuánto, y entonces me voy a ir a vivir con no sé qué, pero además tengo que voy a comprar una casa, mamá. Mañana. ¿Qué te parece? Sí. Suena mejor que la ¿sí? Eso, y lo peor del caso es que las mamás no tienen. Sí, mi amor, qué bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, hay que acordarnos que es paso a paso y que es justo esta parte conductual que necesitamos hacer porque es a base de resultados. ¿Sí? Ya me quiero ir porque ya no aguanto sirenas, odio, son horribles. No. Andas con madre y no sé. ¿No? Pero no han hecho nada que me diga que la actitud ha cambiado ante la vida. Entonces necesitamos que el otro quiera cambiar, tenga la disposición de cambiar y pueda hacer cosas para cambiar. Voy a salir de aquí, voy a trabajar. Ay, pues no estoy trabajando aquí. Exactamente. ¿No? Esa parte es la parte que necesitamos como familia entender. ¿Más o menos? Sí. Bueno, pues ya se me acabó mi hora. Si ya no hay más preguntas, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, están las redes sociales para poder contactarnos. Pueden dejar sus preguntas a los que están en casa, a los que están en Zoom, pueden dejar sus preguntas. Y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Hay alguna actividad, ¿verdad? Y realmente la que tenemos. Bueno, sí, pero yo no iba a dar la buena noticia de que va a haber comida. Gracias, Susi. Gracias, doctor. Bye. Que me doy cuenta.